Si pudieras elegir un país para vivir, ¿cuál elegirías? ¿España, Cuba o Estados Unidos? Hoy voy a comparar estos tres países en términos de calidad de vida, trabajo, seguridad y mucho más. Y créeme que te sorprenderán los resultados. Quédate hasta el final porque voy a contarte cuál de estos tres países, según mi experiencia y lo que dicen las estadísticas, ofrece para vivir. Así que te invito a que si eres nuevo por aquí, te suscribas, le des like, comentes y quédate hasta el final del video. Hola familia de YouTube, sean todos bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Elizabeth y soy cubana y actualmente estoy viviendo en España, aunque hoy no me encuentro en España, me encuentro en los Estados Unidos de América. Y sí, en el video de hoy, como leíste en el título, vamos a estar abordando acerca de temas, voy a estar haciendo comparaciones bastante específicas acerca de la vida de Cuba, España y Estados Unidos. Tengo una como cubana que ha vivido en España y ahora estoy de visita aquí en los Estados Unidos, se puede decir que tengo una perspectiva única, obviamente según mi experiencia, lo digo en todos los videos, de cómo más o menos por lo que he comentado con familiares, he estado buscando información por aquí y por allá, y nada, y en el video de hoy vamos a analizarlas, así que quédate hasta el final del video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, a que des like, a que compartas para que sí me ayudes a seguir creciendo, y recuerda que la meta es llegar a los 1000, así que si me quieres apoyar, pues nada, aprieta el botoncito de suscribirte que es completamente gratis. ¡Vámonos allá! Y vamos a comenzar por Cuba, que es mi país de origen, donde nací y donde me crié los últimos 23 años de mi vida, quiero decir la mayoría de mi vida, porque nada más que apenas voy a cumplir 25. Así que vamos a estar analizando Cuba y vamos a comenzar con el tema de la vivienda. ¿Cómo es la vivienda en Cuba? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se lo están preguntando y sí que es verdad que esto es, muchas veces suele ser, bueno, muchas veces no, para la mayoría de las familias en Cuba esto realmente suele ser un conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he notado que en estos países las personas son súper independientes, se independizan muy rápido, claro, teniendo en cuenta que también son otras posibilidades económicas que pueden tener. Aquí las personas se rentan un apartamento o con amigos para pues compartir gastos y los gastos sean menos, o también simplemente se rentan en lo que le llaman un estudio, depende del lugar donde estés, ¿no? Suele ser un poquito más barato. Pero ¿qué pasa con el tema de las viviendas en Cuba? Pasa que es muy difícil tú vivir en Cuba y poder rentarte. Porque te voy a decir así más o menos por lo bajito. Para tú rentarte en una vivienda en Cuba y vivir tú solo, por ejemplo, con tu familia, o a lo mejor tú tienes tu esposa y tu hijo y quieres rentarte porque no quieres vivir más con tus padres, a lo mejor eso te va a costar entre 50 y $200 al mes, lo cual es una completa locura. ¿Por qué? Porque si no tienes a alguien que desgraciadamente te envíe un dinero desde el exterior y te ayude con el tema del pago de la vivienda, o si no tienes un negocio particular, que viene siendo particular, le decimos en Cuba los negocios que son privados, que te generen bastantes ingresos, probablemente no vayas a poder vivir rentado en una vivienda, porque te estoy diciendo que $50 y $200 en Cuba, eso es una locura, porque nadie gana esa cantidad de dinero, y muchísimo menos si trabajas para el Estado. Lo otro que ocurre con el tema de la vivienda en Cuba es que en Cuba es muy difícil, como les había dicho, poder irte a vivir solo, porque significa que tendrías que tener muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las familias viven juntas. Por ejemplo, yo ahora vivo con mis papás. Entonces, yo me caso y mi esposo, si mi casa es la más grande, o dependiendo si la casa de él es la más grande, mi esposo se viene a vivir conmigo a casa de mis papás. Pero en casa de mis papás no vivo solo yo, vive mi papá, mi mamá, mi hermano pequeñito y mi hermano mayor. Entonces ya seríamos 6 personas, 6 personas viviendo en la misma casa. ¿Qué sucede ahora? Se casa mi hermano. Entonces, mi hermano se casó y resulta ser que a lo mejor la casa de su esposa no es muy grande o viven demasiada gente, y mi hermano trae a su esposa a vivir a mi casa. Entonces, ¿cuántos somos? Ya somos 7. Y entonces así, yo tengo un hijo y mi hijo va a vivir con nosotros. Es muy complicado. Entonces, sí es verdad que se ve esto, que las familias viven muchísimas familias dentro de una misma casa. Puede vivir el tío, el primo, el cuñado, el suegro, la suegra, todo el mundo en una sola casa. Y es verdad que a veces la convivencia se vuelve un poquito complicada, pero bueno, eso es lo que sucede con el tema de la vivienda en Cuba. Por lo general, la mayoría de las personas viven todavía en casa de sus padres. Por eso es que yo creo que los cubanos somos tan familiares, por decirlo de alguna forma. Yo creo que aquí las personas dicen, mi prima le dice a la hija, claro que ella nació en Cuba, pero ella ha vivido prácticamente toda su vida fuera de Cuba. Y ella le dice a su hija, ay, hija mía, dice, ¿qué ganas tengo ya de que te vayas que te gradúes y te vayas a vivir sola? Y en Cuba eso no es así. En Cuba los padres no quieren soltar a los hijos.
Y si no, pregúntenselo a mis papás. Nada, es broma. Los padres no quieren soltar a los hijos porque están muy apegados. Desde que nacieron los tienen ahí prácticamente hasta que ya son hombres y mujeres. Entonces, y tienen hijos también. Entonces es como que somos más pegados, más por ese lado. Yo creo que también es por eso. Entonces, el tema de la vivienda en Cuba sí que es verdad que es muy, muy complicado. Vamos ahora con el tema de la comida. El tema de la comida en Cuba también suele ser uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de las personas en Cuba. ¿Y qué invento yo de comida hoy? ¿Y por qué les digo esto? Porque es tan triste a veces que ver como productos básicos tan simples como lo son el pollo, el arroz, la leche, el huevo. Es un conflicto obtener estos productos de comida porque no es fácil encontrarlo y cuando lo encuentras a un precio exorbitante. Entonces, en los productos de comida aproximadamente, sacando la cuenta, en dólares, para que me puedan entender, necesitarías aproximadamente entre 15 y 20 dólares para poder comprar comida en Cuba. Y eso tirando por lo bajito, porque probablemente si te lo encuentras en el mercado informal o en el mercado negro, como le decimos nosotros, te vaya a salir muchísimo, muchísimo más caro. Entonces, como que a veces no juega, bueno, a veces no, la mayoría de las veces no juega lo que te pagan con lo que tú tienes que comprar la comida. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cuba, yo cobraba alrededor de 3.200 y poquito de pesos cubanos. Le estoy hablando ahora de pesos cubanos. Que eso viene siendo al mes como 15 dólares o 10 dólares, quizás un poquito menos. Entonces, imagínense, yo cobraba 15 dólares al mes, te estoy hablando al mes. Y un cartón de huevo antes de nosotros venir para España, bueno, ir para España, bueno, estoy en España, antes de nosotros ir para España, un cartón de huevos te costaba 3.000 pesos. Y yo cobraba 3.225 pesos. Entonces, entonces como huevo y no como arroz el resto de la semana. Gracias a Dios que nosotros teníamos, mi esposo tenía un negocio que era una cafetería y gracias a Dios que de ahí sí podíamos vivir y comer bastante bien. Pero por regla general, el trabajador de a pie para conseguir el tema de la comida tiene que inventar, literalmente, esa es la palabra del cubano, tenemos que inventar muchísimo. Si has llegado hasta aquí nuevamente te doy infinitamente las gracias y te invito a que nuevamente te suscribas al canal, a que le des like para que de esta forma me puedas seguir apoyando y recuerda que estoy intentando con este video llegar a los 1000 suscriptores, así que si tú estás viendo este video, gracias de todo corazón y te invito a que me dejes tu comentario de la forma más correcta y más amable posible, si puede ser. Y bueno, y que también te suscribas para que me continúes a seguir creciendo. Entonces nos quedamos por España, querida, mis amores, que es la que yo llevo hace un año y poquito tiempo, llevo muy poquito tiempo realmente viviendo en España. Y tengo que decirlo, lo he dicho muchísimas veces en muchísimos videos, que yo definitivamente, desde que nací, tengo que darle gracias a Dios por todo, por todo. Desde que viví mi vida completa en Cuba, porque tengo que decir que fui muy, pero muy, pero muy, muy, muy extremadamente feliz en Cuba desde que era una niña hasta antes de venirme. A pesar de que es verdad de que ahí se viven quizás muchísimas carencias, muchísimas cosas, yo puedo decir que yo fui definitivamente una niña muy afortunada porque yo nunca supe lo que era pasar una necesidad así extrema. Entonces yo tampoco me quejo. Yo digo que si yo me quejara, yo fuera muy, muy mal agradecida con Dios, entonces yo no me puedo quejar. Pero sí que es verdad que ahora vamos a comparar un poquito, ya hablé de la realidad de lo que se vive en Cuba, ahora vamos a hablar un poquito de lo que yo he podido percibir en este tiempito, corto tiempo que llevo viviendo en España. Y vamos a hablar de los salarios. El salario mínimo en España creo que es de 1.100 euros, está por ahí. Si no, corríjanme por favor y déjenmelo en los comentarios cuál es el salario mínimo de España. Te estoy hablando de una jornada completa, una jornada de trabajo completa. Ya si trabajas a media jornada, pues ya sería diferente. Entonces, 1.100 euros al mes. Ese es el salario mínimo. El salario promedio creo que vendría siendo 1.500, 2.000 euros, dependiendo del sector en el que trabajes. Y cómo se vive con este salario mínimo. Vamos por el salario mínimo en España. ¿Cómo se vive con este salario mínimo? Pues sí que es verdad que el tema de las viviendas es un poquito a veces complicado. El tema de rentarse es muy complicado porque sí que es verdad que hay muchísimas personas que ellos les llaman, creo que los ocupas, son los ocupas. Entonces sí te piden muchísimos papeles, muchísimas cosas a la hora de rentarte. Pero bueno, quitando eso, simplemente te estoy hablando de el dinerito, la forma de vivir, si se puede, si no se puede rentar, no sé cuál. Bueno, resulta ser, nosotros estuvimos viviendo un año en Madrid, nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba San Martín de Batiles, es un pueblo de Madrid que nos quedaba a una hora exactamente, 1 hora y 15 minutos exactamente de Madrid, Madrid Centro. Entonces, sí, nosotros vivíamos aquí en este pueblo, gracias a Dios, yo pude conseguir trabajo en un pueblo, no es nada fácil.
se consigue, pero sobre todo en la etapa de marzo y eso que empieza a levantar un poquito de tiempo y en la hostelería generalmente. Y yo, gracias a Dios, de que puse un pie en ese pueblo, yo encontré trabajo hasta el último día que me mudé, yo estuve ese trabajo y yo cobraba el salario mínimo. Entonces, nosotros pagamos una renta de 650 euros al mes. Esta renta tenía 3 cuartos, 2 baños, una sala súper amplia, una terraza preciosa, cocina. La verdad que la casa estaba muy, muy, muy acogedora, muy bonita. Y también yo vine con mis papás y vine con mi hermanito pequeñito. Entonces éramos 5 y nos compartíamos los gastos. Mi papá y mi mamá pagaban la mitad de todos los gastos, tanto de luz como agua, como internet, como, bueno, todo lo que hay que pagar, como la renta. Y mi esposo y yo pagamos la otra mitad. Entonces, al principio sí fue un poquito difícil porque tú sabes que cuando tú llegas tienes que encontrar una estabilidad. Y la primera que empezó a trabajar fui yo. Después, gracias a Dios, mi esposo ya empezó a trabajar, mi papá por un lado, mi mamá por el otro, y gracias a Dios ya todo se fue acomodando poquito a poquito. Pero recuerdo que hubo un tiempo que mi papá y mi mamá se fueron a Cuba unos meses por temas personales y yo y mi esposo nos quedamos solo con todos los gastos de la casa y él cobraba igual el salario mínimo, ya él estaba estable ya en un trabajo, yo estaba estable en mi trabajo, cobramos los dos el salario mínimo y les puedo decir que con el salario mínimo y la renta que nosotros teníamos ahí en el pueblo, nosotros podíamos con un solo salario pagar la renta, el internet, el agua, bueno, pagar todo más o menos los gastos. Y con el otro salario de mi esposo, guarda, sacamos siempre un dinerito para, tú sabes, los gastos diarios, si hay que comprar una ensalada, si hay que comprar una fruta, si quieres sentarte en un bar a tomarte algo, y lo otro lo ahorrábamos. Entonces, con 2 salarios mínimos sí que es verdad que puedes vivir y puedes tener una calidad de vida, a lo mejor no puedes darte los lujazos y las cosas que quisieras darte, pero sí es verdad que se vive bastante bien. Luego de eso nos mudamos a Castellón de la Plana, un municipio que pertenece a la Comunidad de Valencia, y allí pagamos casi lo mismo de renta, 50 euros más. Y tenemos lo mismo, 3 cuartos, 2 baños, sala, cocina, un trastero, como le dicen aquí, allí. Sí, es que digo aquí porque me ubico como que estoy, como si yo estuviera allí en España. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, sí, que nos mudamos. Y allí a la hora de conseguir trabajo, que ese es el otro punto que yo también creo que tiene que ver mucho con todo esto, el tema del salario. Que sí que es verdad que el tema de la vida laboral en España es bastante complicado. Encontrar un trabajo en España no es tan fácil como aquí. Yo sé que aquí, cuando tú tienes papeles, encuentras trabajo donde quiera. Aquí en los Estados Unidos me refiero, porque sí tengo a mi prima que lleva muchísimos años, mi primo, mi hermano, en fin. Y con papeles encuentras trabajo. Pero en España es muy difícil, muy, muy, muy difícil, por lo menos de nuestra experiencia, estando ahora allí en Castellón, conseguir trabajo. Gracias a Dios nuevamente, Señor, gracias de todo corazón que Dios nunca nos deja abandonados. Y desde que llegamos también, gracias a Dios, mi esposo ha tenido trabajo, mi papá ha tenido trabajo, no como quisiera, porque sí es verdad que está trabajando nada más a media jornada, mi papá es profesor de inglés, pero gracias a Dios, más o menos entre las dos familias, entre mis papás y mi esposo y yo, nos hemos ido bandeando los gastos, tratando de ahorrar un poquito. Nos pudimos comprar nuestro primer carrito o cochecito, como dicen en España. Nuestro primer carro también nos lo pudimos comprar ahí en Castellón. Porque el transporte allí pues no es tan bueno como en Madrid. En Madrid es una maravilla el transporte. Entonces ya estuvimos hablando, creo que yo me enredé un poco, pero bueno, más o menos déjenme saber en los comentarios si hasta aquí han podido entender todo lo poquito que yo les he ido explicando siempre desde nuestra experiencia. Me quedé que les había dicho que sí que es verdad que conseguir trabajo en España es un poco complicado, no se lo voy a negar, porque también conozco muchísimas personas, mi prima también, que pues que a veces les es difícil conseguir trabajo y personas que conocemos que, bueno, que nacieron, que son españoles, ¿no? Y que también a veces les cuesta un poco de trabajo conseguir. Sí es muy importante que me he dado cuenta en España tener un oficio de algo, porque cuando tú buscas las páginas de internet, trabajos te piden, por ejemplo, técnico de taller mecánico de no sé qué, con grado de no sé cuánto, ingeniero en no sé qué o profesor de no sé cuánto. Y sí es verdad que eso siempre yo creo que ha sido, que es importante formar, el hecho de formarte, de aprender algo, que tú puedas dar esos conocimientos, puedas vivir de eso. Entonces, el tema de la vivienda, por ahí más o menos oscilan los precios. Espérate, porque no te lo dije bien. En Madrid Centro es muy caro. Muy caro los precios de la vivienda. Mi tío vivía en un estudio, claro, que vivía en Majadahonda y vivía él solito. Él vivía en un estudio y por el estudio pagaba lo mismo que pagamos nosotros en el pueblo por, bueno, el lugar.
también, que es un lugar de, pues, que es de dinero. Y él por el estudio, que era un pedacito así, que tenía el cuarto de baño en la cocina, ya. Y era súper chiquitico. Y él pagaba por eso 650, creo, euros al mes. Entonces, una sola persona trabajando, pagando 650 euros al mes, la comida, la luz, esto, lo otro, si te quedas un poquito corto. Y sí que es verdad que las rentas en Madrid son muy caras. Ya si tú quieres tener un, un piso de 2 cuartos, 3 cuartos, ya es de 1000 para arriba. Entonces, por eso también una de las cosas que nosotros nos fuimos allí a Castellón, porque la vivienda quizás era un poquito más económica, aunque realmente estamos pagando casi lo mismo, hasta un poquito más, pero sí que es verdad que el tema del trabajo, como les decía, mi esposo tenía que viajar todos los días 4 horas, 4 horas, 2:30 para allá para Madrid y 2:30 de regreso. Habían veces que se levantaba a las 4 de la mañana para llegar al trabajo a las 7, se tenía que levantar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 del trabajo y venía llegando a la casa 10, 11 de la noche. Entonces se estaba matando, tal cual. Y sí que es verdad que Castellón a lo mejor es una ciudad más grande, pues gracias a Dios el trabajo que pudo conseguir es a 10 minutos en carro de la casa, es bastante cerquita y no le ha faltado hasta el sol de hoy. Pero entonces el tema de las viviendas, yo creo que con dos personas que puedan compartir los gastos, se puede vivir bastante bien. Ahora vamos con el tema de la comida. La comida en España es muy variada, a diferencia pues de mi país, ¿no? De Cuba. Es muy, muy variada, tú puedes encontrar todo tipo de frutas, todo tipo de, yo qué sé, todo tipo de frutas, de dulces, de arroz, de frijoles, encuentras todo. Y los precios, bueno, sí que es verdad que dicen que los precios han aumentado un poco, un tanto, de hace un tiempo para acá. Y es verdad que nosotros hemos notado que se han subido un poquito, porque cuando nosotros nos mudamos aquí, para Castellón, que nosotros siempre compramos en el Mercadona, y cuando vemos los precios de las cosas, decimos, ¡ah! El arroz subió 5 céntimos, y fuimos otro día, ¡ah! Subió 5 céntimos más, y así de 5 en 5 han ido subiendo poquito a poquito los precios de la comida, pero sí es verdad que todavía se puede comprar comida. Es verdad, mi tío me decía, antes tú con 50 euros ibas al mercado y traías lleno el tarrito de comida. Y bueno, yo creo que la inflación ha sido a modo general en todas partes del mundo, pero en España sí que es verdad que puedes encontrar todo tipo de comida. Y si tienes un salario, un buen trabajo, ya te digo, con un salario estable, puedes comer decentemente, muy, pero muy decentemente y de vez en cuando darte algún controlito por ahí. En cuanto a la salud, bueno, en cuanto a la salud pública de España, sí que es verdad que yo creo que los servicios de urgencias son muy, muy, muy buenos porque de verdad que te atienden al momentico, te hacen todo lo que tengan que hacerte, pero en cuanto si tú tienes que sacar alguna cita con un especialista, ahí sí ya la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi tío tenía una sacrolumbagia, creo que tenía en la espalda, y él le dieron cita para el fisiatra, el ortopédico, un año después, como un año después. Entonces yo creo que en esa parte sí te sale más rentable irte a lo privado que a lo público, porque si esperas por lo público, probablemente el problema que tú tengas se te pueda agravar durante todo el tiempo que tienes que estar esperando para que te vea un especialista. Pero sí es verdad que tiene un punto muy, muy grande a favor y es que la salud pública es completamente gratuita. Y lo otro es que también, si tú te enfermas estando en España, tengas o no tengas papeles, te van a atender. Por lo tanto, yo creo que llegamos a la conclusión de que la calidad de vida en España es bastante buena. Otra cosa que no mencioné es la seguridad que hay en España. También en Cuba, creo que por ese lado, nosotros igual, tú puedes caminar a las 3 de la mañana por la calle, siempre tiene sus riesgos, depende de por dónde camines, quién viva, todo eso. Pero yo me acuerdo que yo y mi esposo nos íbamos de casa de mis papás, para nuestra casa, nos podía coger cualquier hora, a las 3 de la mañana, a las 2, a las 12, a la 1, cualquier hora. Y nosotros nos íbamos con toda la calma del mundo, caminando, conversando de noche, te estoy diciendo. Y no era, puede pasar, porque en todas partes del mundo tú estás expenso a que te pase cualquier cosa, pero realmente el barrio donde nosotros vivíamos allá en Cuba era un barrio donde todo el mundo se conocía, todo el mundo se conocía y era bastante, bastante tranquilo. Y en España la seguridad también es muy buena. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermanito siempre cuando llegaba a la escuela bajaba a jugar, cuando vivíamos en Madrid, con todos los niños de su aula ahí en el edificio, todos jugaban y actualmente también es se respira aire tranquilo, ¿sabes? Tú puedes estar igual hasta las 3 de la mañana, incluso cuando tú sales a esa hora, tú ves los bares, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero quizás
a las 12, 1, 2 de la mañana, tú sales y ves a la gente en la calle tomando cerveza, conversando, a esa hora todavía, tú sabes, compartiendo. Es un ambiente bastante tranquilo y por lo general creo que es bastante seguro. Y por lo tanto la calidad de vida creo que es bastante buena. Siempre y cuando, ya yo creo que eso es en todo, también para poder tener tanto una calidad de vida buena como una vida estable, es tener un trabajo. Yo digo que a la vez que tú encuentres un trabajo donde tú estés estable, y te paguen lo justo por lo que tú haces, entonces yo creo que la vida, como digo yo, se empieza a acomodar un poquito. Y si son dos, como dos jalando la carreta, o más de dos, como dice el dicho, también se sale adelante, pues no bastante rápido, porque toda la vida tiene un proceso y todo lo queremos de ahora para ahorita, pero no puede ser todo de ahora para ahorita. Y muchísimo menos en el tema de nosotros, porque venimos de Cuba, nosotros llegamos con papeles a España, pues yo soy ciudadana española, por eso es que estoy aquí ahora en los Estados Unidos, si no, no me puedo portar por todo esto. Entonces, la calidad de vida es bastante buena. Pero como tú sabes, mi amor, nosotros no podemos dejar detrás a los Yankees o a los Estados Unidos. Yo no sé por qué, a raíz de toda la historia, por lo menos estoy hablando a raíz de toda la historia de Cuba, los Yankees, aquí el imperio, que ellos son los malos. Siempre ha sido el país soñado por todos los cubanos. Estados Unidos de América. Y sí, la verdad que tienen toda la razón porque es un país maravilloso, es un país precioso, muy bonito y un país de muchísimas, muchísimas oportunidades. Entonces, ¿cómo no? Ahora que estoy aquí de visita, ¿cómo no? Vamos a hablar del estilo de vida aquí en Estados Unidos. Así que si llegaste hasta aquí nuevamente, por favor recuerda suscribirte, recuerda que tenemos una meta, si me puedes ayudar te lo voy a agradecer muchísimo desde el fondo de mi corazón y quedar hasta el final del video. Entonces, como les decía, ahora vamos a hablar un poquito de aquí, de Estados Unidos. Y aquí sí que es verdad que tomé algunos apuntes porque, tú sabes, yo no vivo aquí, solamente estoy de visita, estoy de paso, voy a quedar por ahora. No, no, pero no voy a quedar. Entonces sí que es verdad que tomé algunos apuntes porque quiero decir las cosas lo más apegado posible. Recuerden que esto es siempre desde la experiencia de cada quien, desde la experiencia, por ejemplo, de mi prima, de mi familia que vive aquí. Y más o menos conversando con alguna que otra amistad, alguna que otra persona y viendo también en internet, en el video pasado les estuve poniendo los precios de algunas cosas de la comida, de algunas cosas pues de las viviendas, sobre todas las cosas que es lo que vamos a hablar primero. Entonces, la vivienda aquí en los Estados Unidos, los alquileres son altísimos, sobre todo si te vas a ciudades como Nueva York o Miami. Un apartamento pequeño te puede costar de 2.000 a 3.000 dólares mensuales. Y estoy hablando de un apartamento pequeño. Ojo, que con un salario de 2.000 euros al mes en España vives bastante bien. Y si tienes otra persona que trabaja en casa, se puede hacer bastantes cositas con ese dinero, en lo que aquí con 2.000 dólares o 3.000 dólares simplemente vas a pagar un pequeño alquiler. Y en Miami, por ejemplo, sí que es verdad que en el video pasado, si no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver. Y en el video pasado yo estuve viendo algunos, estuve buscando con mi prima, así muy por arribita, algunos alquileres en las ciudades de Miami que son, que no son ni siquiera las mejores ciudades, que son las ciudades así como que tienen un poquito más de crimen, tú sabes, que son un poquito más malitas y los alquileres estaban 1.200, 1.300, 1.500, 2.000 y ojo, de una sola habitación o un estudio, como le dicen en España, o como le dicen en España, o un bueno, algo así, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Entonces, la vivienda sí que es extremadamente cara. Entonces, ahora vamos a ver cómo son los salarios. Por arribita ya les estuve diciendo más o menos cómo son los precios de la vivienda. Tírate bueno, en los barrios buenos, 2.000, 3.000 al mes. Y en los barrios más malitos, tírale 1.200, 1.300, 1.400, hasta 1.500 los vimos en barrios muy malos. Entonces, un cuarto, o un EFICE, o un estudio. Entonces imagínate las casas de 2 y 3 cuartos allí, ¿cuánto te deben de costar? Entonces vamos a ver los salarios. Vamos a comenzar con el salario mínimo. El salario mínimo lo tengo apuntadito aquí. Creo que varía, por supuesto, según el estado en el que estés, pero más o menos es entre los 7.25 dólares y los 15 dólares la hora. Entonces, si tú suponte que tienes un salario de 7.25 la hora, a lo mejor si tienes un salario de 15 la hora, si te alcanza para mucho, un poquito, bastante más. Pero si tienes un salario de 7.25 dólares la hora y tú pagas un EFICE de 1.200 la hora, tienes que trabajar más de 12 horas al día, porque con un salario de 7.25 la hora, si trabajas 8 horas, apenas y te llega a los 1.100, 1.200.
y ya, y se te fue todo el dinero ahí en el piso de la renta. Entonces, ¿cómo pagas la comida? ¿Cómo pagas el agua? ¿Cómo pagas el internet? ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas todo lo que hay que pagar? Entonces, yo creo que por eso las personas aquí tienen tantos trabajos, porque si tú tienes un trabajo, sobre todo cuando llegas, que yo creo que eso es una cosa que pasa mucho cuando vienes inmigrante, que las personas te explotan un poco. Y tú cobras 7.25, que ponte tú que es el mínimo, a lo mejor no, a lo mejor puedas cobrar un poco más claramente. Entonces, tú no puedes trabajar 8 horas la hora. 8 horas al día, tú tienes que trabajar por lo menos 12 horas al día para poder cubrir todos los gastos. Y vamos a los salarios promedios, que también lo tengo aquí apuntado. Los salarios promedios tengo apuntado aquí que suelen ser entre 3.000 y 6.000 dólares al mes, dependiendo del sector en el que tú trabajes. Entonces, suponte que tú trabajas, ganas 3.000 o 6.000 dólares al mes. Yo creo que ahí varía un poquito bastante la cantidad. Pero suponte que tú te pagues una casa que tenga más de un cuarto que te cueste, como decíamos ahorita, 2.000 o 3.000 dólares. Te cuesta 2.000 dólares, pero tienes que pagar. La comida aquí es muy cara. Yo se la estuve poniendo en el video pasado. La comida aquí es bastante cara entre lo que pagas la comida, lo que pagas la electricidad, lo que pagas el agua, el internet, el seguro del carro. Si tienes un carro del año, tienes que pagar la letra. Ay, se te va la vida. Entonces, aún así, yo creo que las personas de cierta forma se quedan un poquito bastante cortas. Yo imagino que ya las personas que sí, a lo mejor ya lleven mucho tiempo en algún sector específico, cobren un poco más, a lo mejor trabajen un poco menos que los demás y todo depende de la vida de cada quien, de la experiencia de cada quien, de los conocimientos de cada quien, pero yo les estoy diciendo más o menos el promedio de lo que cuesta vivir aquí. Otra frase que me encantó, que también la apunté, es que aquí en Estados Unidos hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, pero pocas vacaciones. Despidos muy fáciles y vacaciones no pagadas. Entonces, como que eso, a lo mejor encuentras trabajo fácilmente, pero tienes que trabajar muchísimo. Los días de vacaciones que te dan son muy limitados y los despidos despiden así de fácil. Yo creo que eso también depende mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que tú a lo mejor faltas 2, 3 días y al tercer día te dicen ya no vengas más. Porque conozco a personas que le ha pasado. Y de hecho, les cuento algo. Aquí ahora en la casa donde me estoy quedando unas amistades, estaba hablando con ellos y yo les decía que allá en España, por ejemplo, le estaba comentando ahora donde empezó a trabajar mi esposo, las condiciones laborales que tenía y le estaba diciendo que tiene derecho al año a 30 días de vacaciones, más los días festivos, que en España son bastantes, no son pocos, más los días festivos. Claro que si tú los quieres trabajar, te los pagan extras. Si tú los quieres trabajar, te los pagan extras. Pero tienes derecho a 30 días de vacaciones y tienes derecho a los días festivos. Ella me decía, ¡ah! 30 días de vacaciones. Ella es americana, nacida aquí desde toda la vida de Dios. Y ella me decía, 30 días de vacaciones, pero eso es muchísimo. Y yo me quedo así, porque en Cuba sí que es verdad que también tienes esa, cuando trabajas, también tienes esas vacaciones, así se acumulan, creo, cada un mes, 2 días, una cosa así, no sé. Y yo me quedo así como que, porque bueno, en Cuba era lo normal, era lo que yo salía de vacaciones igual del hospital, y en España igual ahora cuando estaba trabajando. De hecho, yo trabajaba en 3 meses y cogí unas vacaciones de una semana. Trabajaba 3 meses, una semana, así. Y ella me decía, wow, pero eso está súper bien. Y yo le decía, pero aquí no tienen o sea, ese estilo de vacaciones. Y me decía, no. Ella más o menos me lo explicaba en inglés, yo me defiendo bastante. Y me decía, no, aquí te dan una semana de vacaciones y ya está. Y luego si pides días así, pueden que te lo den, pueden que no te lo den. Entonces yo creo que hay que poner todo en un equilibrio, en una balanza. Sí que es verdad que es un país que tiene muchísimas oportunidades de hacer muchísimo dinero, pero a costa de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, que eso tampoco está mal, porque bueno, en la vida hay que esforzarse y hay que hacer lo que toque y hay que hacer lo que venga. Ay, con el tema de la comida, que ahorita dije comida y me quedé por allá y empecé a hablar no sé, de no sé qué. Ay, si te está gustando el video, por favor dale like, suscríbete, que es gratis. La comida aquí en los Estados Unidos es muchísimo más cara que en España. Nosotros fuimos a comprar un mercado con mi prima que se llama Walmart, que creo que es uno de los más baraticos así. No sé, creo que Aldi también es muy barato, que también lo hay en España. Es bastante más cara. Ya habían cosas que eran el doble de lo que costaba en España. Claro que los salarios no son los mismos, ¿no? O al menos las personas trabajan más horas aquí y hacen más dinerito. Entonces, la comida, tú puedes por persona a la semana gastarte más de 150 dólares a la semana por persona. Entonces, al mes son calculadas tus cálculos. Pero sí que es verdad que es muy cara. Otra cosa es
la salud. La salud aquí es muy cara. Yo estaba también hablando con mi prima porque mi prima trabaja en el área de salud de aquí de Estados Unidos y ella me decía, Eli, la salud aquí es un negocio. Me decía así mismo, me decía, a mí a veces me da una roña porque es un negocio. Si tú no pagas, tú te quedas sin salud gratuita. Y de hecho decía, debe haber de alguna forma que a lo mejor hay algún lugar público y yo tengo que preguntar, tengo que averiguar. Le pregunté también a los amigos con los que me estoy quedando aquí, que ellos son los dos americanos. Y, y yo le decía, aquí todo, o sea, aquí toda la salud es privada, toda, 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 toda. Y me dicen, sí. Sí, sí, o sea, que aquí tú tienes que pagar por todo, por todo, por todo. Y mi prima cuando ella estaba embarazada de su niño más chiquito, yo me acuerdo que ella dice que se hizo un ultrasonido y a los días, ella ni se acordaba de eso, y a los días le llegó una factura como de $2,000 por el ultrasonido que se hizo cuando estaba embarazada. Entonces la salud aquí más vale no enfermarte, no te enfermes, porque si no te puede salir carita la cosa. Y otra cosa es el transporte. El transporte aquí hay muy, pero muy, pero muy, muy poco transporte público. Aquí todo está diseñado para que tú tengas tu carro, para que tú tengas tu coche y tú te muevas a donde tengas que moverte, al trabajo, a comprar, a donde tengas que ir. Entonces, aquí el transporte tienes que tener carro y la gasolina sí, está cara. Así que la vida, el nivel de vida aquí es bastante alto. Por lo tanto, yo creo que voy a la conclusión de que la calidad de vida aquí es yo, lo que yo creo, lo que Elizabeth se cree, que la calidad aquí de vida es intermedia, ni buena ni mala, porque realmente muchas veces no tienes tiempo ni para respirar, ni para ver a tu familia. Mi prima me decía, ella trabajaba 12 horas, salía a las 4 de la mañana de su casa y llegaba a las 11 de la noche. Y me da una gracia, ahora gracias a Dios está trabajando muchísimo menos. Y ella me decía, yo y Lucy es la niña mayor de ella, que tiene 19 años, dice, pero si nosotros a veces ni nos vemos. Dice, nosotros nos vemos y decimos, ay, pero tú has engordado. Y dice, ay, mami, tú estás más flaca y así, porque es que la vida aquí va como que demasiado, demasiado, demasiado rápido, no tienes oportunidad de sentarte. Eso que tú ves en España, que son las 5 de la tarde y la gente sale de trabajar y se sienta a tomarse su caña, a tomarse su café, a conversar, eso aquí tú rara vez lo vas a ver porque aquí las personas van corriendo a full. Y entonces sí que es verdad que la vida aquí es más agitada, se trabaja mucho más, tienes quizás un poquito de menos descanso, pero sí que es verdad que por otro lado también puedes lograr hacer muchísimo dinero. Entonces vamos a llegar a las conclusiones de este video finalmente. ¿Dónde se vive mejor? Yo creo que para esto no hay una respuesta única. Yo creo que es imposible tener una respuesta única porque todo depende de lo que tú quieras en la vida. Yo había puesto aquí y anotado varias cositas. Si buscas una estabilidad, seguridad y calidad de vida en costos razonables, España yo creo que gana, precisamente por eso, porque tiene con un buen trabajo vas a lograr estabilidad, vas a lograr seguridad, vas a tener una calidad de vida con costos que no se sobreexageren y yo creo que por ese lado España gana. Ahora, si tú quieres hacer dinero rápido, trabajar duro y tener más oportunidades de generar ingresos, pero a costa de muchas veces de tu tiempo, muchísimo trabajo, de no ver a tu familia, entonces Estados Unidos es la opción. Y bueno, y Cuba desgraciadamente tiene, ahora en este momento yo creo que eso no es una buena opción, porque pues tiene muchos problemas que todavía Dios permita y se pueda solucionar y lleguemos finalmente algún día a poder ser un país que todos esperamos y ser el país que todos, yo creo que todos nosotros hemos soñado. Así que nada, por favor déjame tú saber en los comentarios para ti, quién ganó en esta batalla, según lo que les he dado. Si tienes algo más que decir, por favor déjamelo en los comentarios, los voy a leer todos, los voy a responder. Muchísimas gracias si llegaste hasta el final del video. Te invito nuevamente a que des like, a que te suscribas. Te mando un besito y nos vemos en el próximo video. Bye bye.